¿Qué tal, muchachos? El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio perteneciente al curso de física. En este caso vamos a resolver un ejercicio de la Academia César Vallejo de su ciclo semestral, siguiendo pues con el tema de dinámica. A ver, el ejercicio nos dice que el coche mostrado se traslada con una velocidad constante. Cuando el bloque de 4 kilogramos pasa por B, presenta una rapidez de 2 metros por segundo, pero respecto al coche. Y nos pide indicar la secuencia de verdadero o falso según corresponda. Correcto. A ver, el problema radica en el análisis del movimiento relativo, determinando, pues en este caso, sistemas de referencia, bien sea un sistema de referencia que inicialmente tiene que ser fijo y tiene que ser inicial, y partir a otro sistema de referencia que puede ser del tipo no inercial o como también puede ser del tipo inercial. Correcto. Hay que analizar primero cómo es este tipo de movimiento y cómo van a ser los sistemas de referencia en los que se va a desarrollar el ejercicio. Ahora, para dar solución al ejercicio, voy a definir dos sistemas de referencia. Uno que es fijo, que tiene que ser inercial, y el otro pues que depende del movimiento, ¿no? Del sistema de referencia respecto al sistema de referencia fijo. Correcto. Entonces, sea en el centro de esta circunferencia, voy a definir mis dos sistemas de referencia. Mi sistema de referencia fijo, que es inercial, y mi sistema de referencia O', que inicialmente no lo sé. No sé si su comportamiento es del tipo inercial o no inercial. Correcto. Entonces, O viene a ser mi sistema de referencia fijo del tipo inercial. Y O', pues aún no lo sé. Correcto. Analicemos. O se va a mantener fijo en esa posición pese al paso del tiempo, mientras que O' se va a trasladar con el coche mostrado con el paso del tiempo. Entonces, sea un tiempo t. Pasó un tiempo t, un tiempo delta de t cualesquiera, y mi sistema fijo pues se mantiene en la misma posición, como ya lo habíamos establecido, mientras que mi sistema O' se ha desplazado cierta distancia. Ahora, obviamente el bloque también respecto al sistema de referencia fijo inercial, también pues se ha desplazado cierta distancia. Sumamos que se encuentra aquí. Vamos a denominar aquí el bloquecito. Ujú. Ahora, respecto al sistema de referencia fijo, podemos determinar la posición del bloque. Listo. Entonces, definiendo la posición del bloque, se puede establecer nuestro primer vector posición, al que le vamos a denominar la posición que presenta el bloque, la posición que presenta el bloque respecto al sistema de referencia fijo inercial. Correcto. Ahora, respecto al sistema O', también podemos medir la posición del bloque, ¿no? Entonces, midamos la posición del bloque. Correcto. Midiendo la posición del bloque, se tendría la posición del bloque respecto al sistema de referencia O'. Pero también podemos medir o podemos analizar la posición del sistema móvil respecto al sistema de referencia fijo, al que vamos a llamar la posición de O'O. Ahora, analizando la suma vectorial, podemos encontrar que la suma del vector O'O más la suma del vector BO' va a ser igual a la suma del vector BO. Es decir, que la posición del bloque respecto al sistema fijo va a ser igual a la suma vectorial de la posición, ¿no? del sistema O' respecto al fijo más la posición que presenta el bloque respecto al sistema de referencia móvil. Listo. Estas son las ecuaciones del movimiento relativo que nos van a indicar
cómo varía la posición, cómo varía la velocidad y la aceleración, dependiendo del análisis que se desee hacer. Ahora, ¿qué más debemos recordar? Debemos recordar que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, perdón, que la derivada de la posición con respecto al tiempo nos da la velocidad y que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo nos da la aceleración. Por consiguiente, derivando las expresiones, derivándolas con respecto al tiempo, se tendría derivada de la posición con respecto al tiempo, la velocidad. Entonces, la velocidad del bloque respecto al sistema de referencia fijo vendría a ser igual a la suma vectorial de la velocidad que presenta el sistema móvil respecto al sistema de referencia fijo, más la velocidad que presenta el bloque respecto al sistema de referencia del tipo móvil. Listo. Ahora, volviéndolo a derivar respecto del tiempo, que vendría a ser la segunda derivada, ¿no? De la posición, y en este caso la primera derivada de la velocidad, se obtendría lo siguiente. Derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. O sea que la aceleración del bloque respecto al sistema de referencia fijo, que ya lo hemos dicho que es inercial, va a ser igual a la suma vectorial de la aceleración que presenta el sistema móvil respecto al sistema de referencia fijo, más la aceleración que presenta el bloque respecto al sistema de referencia móvil. Listo. Llamemos a esto ecuación alfa, llamemos a esto ecuación beta. Más que suficiente. Y ahora analicemos la aceleración para entender si el sistema O' es inercial o no inercial. Correcto. Ahora, a ver, analicemos. El ejercicio nos dice que el coche mostrado se traslada con una velocidad constante. Allá. Si estamos hablando de una velocidad constante, es porque, a ver, la velocidad nos dice que es constante. Si la velocidad es constante es porque el coche no presenta aceleración. Por tanto, la aceleración que presenta el coche es igual al vector nulo. Claro, el ejercicio nos dice que, a ver, cuando el bloque pasa por P presenta una rapidez, acá dice, el coche mostrado se traslada con velocidad constante, es decir, no presenta aceleración. Por tanto, la aceleración, ¿no? Que va a presentar el coche respecto al sistema de referencia fijo, ¿cuánto es? Cero. O sea que la aceleración que presenta el coche respecto al sistema de referencia fijo es cero, porque el ejercicio nos dice que se traslada con velocidad constante, es decir, que no presenta aceleración. Interesante. Esta es la primera conclusión que obtenemos, pues, de la información que nos da el problema. Reemplacemos en alfa. Reemplazando en alfa. Reemplazando en alfa. Si reemplazamos en alfa, ¿qué es lo que obtenemos? A ver, se obtiene que la aceleración que presenta el bloque respecto a O, lo escribimos normal, va a ser igual a la suma vectorial de la aceleración que presenta O', pero esa aceleración es la aceleración que presenta el coche respecto a O. Pero la aceleración que presenta el coche respecto a O, ¿qué es? Nulo. Entonces no lo escribimos, ¿no? Luego de ello tenemos la aceleración que presenta el bloque respecto a este sistema de referencia. Entonces se concluye que la aceleración que presenta el bloque respecto al sistema de referencia fijo inercial va a ser igual a la aceleración que presenta el bloque respecto al sistema de referencia O'. Y de aquí que estamos concluyendo que ambas aceleraciones son las mismas. Y si las aceleraciones son las mismas, podemos aplicar pues la segunda ley de Newton sobre tanto el sistema de referencia del tipo inercial y como el sistema de referencia del tipo móvil. Entonces se puede aplicar sin agregar ninguna otra fuerza. Estamos frente a un sistema de referencia móvil, pero del tipo inercial. Y pues obviamente ya era de establecerse como tal, ¿no? Puesto que el coche se está moviendo, se está trasladando con una velocidad constante.
Es decir, que no es un sistema de referencia del tipo acelerado. En conclusión, sistemas de referencia acelerados respecto a un sistema de referencia fijo inercial, se concluye que son sistemas de referencia del tipo no inerciales. Por tanto, podemos concluir que O' pues es un sistema de referencia inercial. Interesante. Sistema de referencia inercial. Más que suficiente para dar solución a cada una de las interrogantes. A ver, empecemos. Para uno, para el primer inciso. Para uno. Dice, un observador fuera, para un observador fuera del coche, la rapidez del bloque es 4 metros por segundo, donde se analiza la velocidad en el inciso B. Entonces analizamos de beta. ¿Qué tenemos? Tenemos que la velocidad que presenta el bloque respecto al sistema de referencia fijo inercial va a ser igual a la velocidad que presenta el sistema de referencia O', que ya es inercial respecto al sistema de referencia fijo, que también es inercial, más la suma vectorial de la velocidad que presenta el bloque respecto al sistema de referencia O'. Pero el análisis se centra cuando el bloque pasa por el punto P, es decir, en este instante. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que presenta una rapidez de 2 metros por segundo respecto al coche, ¿ya? Definamos nuestro sistema de coordenadas. Correcto. Definamos nuestros sistemas de coordenadas. Aquí defino el eje Y positivo y el eje X positivo. Y ahora el ejercicio nos dice, la velocidad que presenta el bloque respecto al coche. Es esta, ¿no? La velocidad que presenta el bloque respecto al sistema de referencia O'. ¿Cuánto te dice que es? Te dice que es 2 metros por segundo, pero vectorialmente sería 2 veces I, metros por segundo. Ahora, analicemos también la velocidad que presenta el coche respecto al sistema de referencia fijo. ¿Y esa velocidad cuánto es? 2 metros por segundo, también en dirección del eje Y. Perdón, del eje X. Tenemos que la velocidad que presenta el coche respecto al sistema de referencia también es 2 veces I. Entonces, de alfa concluimos que la velocidad que presenta el bloque respecto a un observador que se encuentra fuera o, o un sistema de referencia fijo del tipo inercial, pues simplemente sería la suma vectorial. Es decir, 2 veces i más 2 veces i. Y esto es igual a 4 veces i metros por segundo. Y obviamente, pues el módulo de esta velocidad, ¿cuánto es? 4 metros por segundo. Por lo tanto, el primer inciso es verdadero. Pasemos al segundo. ¿Qué nos dice el segundo? La aceleración del bloque es 4 metros por segundo, ¿ya? Para analizar la aceleración, hagamos uso pues de las ecuaciones obtenidas en el inciso alfa. Entonces, de alfa, a ver, ¿qué podemos obtener? Ya. Eh, a ver, para poder entender el ejercicio, lo que se va a hacer es analizarlo desde el sistema de referencia móvil, que es el O'. Entonces, sea nuestro observador que se encuentre en el sistema de referencia móvil O'. Si nosotros nos encontramos dentro del sistema de referencia móvil O', nosotros veríamos que el bloque va a realizar un movimiento del tipo circunferencial, ¿no? Un movimiento del tipo circunferencial, no realiza otro tipo de movimiento, no realiza otro tipo de movimiento, simplemente un movimiento del tipo circunferencial. Pero cuando pasa por el punto O', perdón, cuando pasa por el punto P, ¿qué estaríamos observando nosotros dentro del sistema de referencia O'? Primero, el bloque tendría pues un vector que viene a ser el peso, mg, pero también presentaría la reacción del piso, la reacción del piso. Ahora, ¿qué observamos? Observamos dos fuerzas que están dirigidas sobre un mismo eje, que pasa por O. Están dirigidas sobre un mismo eje, o son paralelas al eje Y. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la aceleración que va a presentar el bloque
respecto al sistema de referencia O', pero que también es respecto al sistema de referencia fijo O, solamente se encuentra dirigido sobre ese eje, es decir, no presenta una aceleración sobre el eje X. Correcto. O sea, simplemente estaría presentando una aceleración en dirección de Y. No lo sabemos cuánto es, pero presenta una aceleración en dirección de Y. Pero aquí el ejercicio nos da otro dato más. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la rapidez que presenta el coche, o perdón, la rapidez que presenta el bloque en el punto P es 2 metros por segundo. Pero como nosotros nos encontramos dentro del sistema de referencia móvil o prima, entonces nosotros como observadores lo que observamos, ¿no? Es la rapidez relativa respecto al coche. Entonces el análisis se centra en función a esta velocidad relativa respecto al coche. Entonces, la velocidad que presenta el bloque respecto al sistema de referencia o en módulo, la rapidez es 2. Ahora, nosotros sabemos que la aceleración normal, la aceleración que va dirigida hacia hacia nuestro centro de curvatura, el módulo de esta se define como la rapidez al cuadrado partido sobre el radio de curvatura. Nos dice que la rapidez es 2, 2 al cuadrado y radio de curvatura 1. Por lo tanto, concluimos que la aceleración normal es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración inicialmente es la aceleración que nosotros observamos dentro del sistema de referencia móvil o prima, pero se demostró en base a las ecuaciones de alfa que la aceleración tanto de un observador en un sistema de referencia fijo y un observador dentro de un sistema de referencia móvil es el mismo. Por lo tanto, concluimos que el inciso 2 es verdadero. Listo. Ahora finalmente falta analizar pues el tercer inciso, donde nos dice el módulo de la reacción en P es 40. Partimos del diagrama que habíamos hecho. Si la aceleración es 4, nosotros tenemos que sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso es la aceleración del tipo normal. Analizándolo en módulo, sería F, el módulo de la fuerza, que es el módulo de la reacción, menos la masa por el módulo de la gravedad, fuerza resultante, va a ser igual a la masa por la única aceleración que aparece, que es la aceleración normal, cuyo módulo es 4. Por lo tanto, se concluye que la fuerza es igual a mg más 4 veces m. M, el ejercicio nos dice que vale 4, entonces sería 4 por 10 más 4 por 4, concluyendo que este es igual a 56 newton. El ejercicio nos dice que es 40, por lo tanto es falso. La clave sería verdadero, verdadero, falso, dedito. Ujú. La clave es la D. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para seguir compartiendo y resolviendo más videos como estos.